Ustedes saben que las ostras del Pacífico son las más comercializadas del mundo. Estoy en contacto con Juan Ignacio Urizar, es socio jefe de producción de ostras de la Patagonia, sobre la producción de ostras que se lleva adelante desde algunos años por aquí cerca en Patagones. Juan Ignacio, ¿cómo te va? Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Hola Sebastián, un gusto. ¿Hace cuánto que están con este emprendimiento, Juan Ignacio, y cómo nace la iniciativa? Hace 3 años, un poco más, antes de la pandemia. Así que estamos con este emprendimiento. La realidad es que, bueno, yo inclusive estoy vinculado mucho antes de esto, pero porque soy bueno, en parte de Bahía Blanca y parte de Ströder, ahí de la zona donde hacemos la producción primaria en Los Pocitos. Uh-huh. Así que nada, estamos digamos, de ese tiempo y bueno, cumpliendo paso a paso lo que hay que hacer para que una producción alternativa como es el cultivo de ostras, que está dentro de lo que es la maricultura, pueda ir afianzándose, digamos, en una zona en donde obviamente es agrícola-ganadera. Tal cual. Contar a la gente cómo es este proceso con las ostras, cómo en dónde se emplaza un área para tener una producción de ostras y cuáles son las características que deben tener para ser vendidas internamente e internacionalmente. Sí, o sea, nosotros, estamos dentro de lo que es la Bahía Negada, dentro de lo que es, bueno, Bahía San Blas, que es muy conocida, ¿no?, por la pesca. Entonces, ahí ya hace 3 décadas, un poco más de 3 décadas, bueno, se hizo un primer ensayo del cultivo de esta ostra, se sembró, digamos, en una especie que se cultiva en todo el mundo, como vos bien decías recién, o sea, la Crassostrea gigas, y es una especie muy buena para la producción, ¿no? La que se consume básicamente en todo el mundo. Entonces, lo que me sucedió es que Bahía Negada es un lugar excepcional para lo que es la maricultura en general. El agua es muy rica en fitoplancton y bueno, la ostra, como otros bivalvos, es una especie que se alimenta del fitoplancton, ¿no? Que el fitoplancton está en la primera parte de la columna del agua, que es la que donde, bueno, hace la fotosíntesis y captura la energía del sol. Entonces, es muy rica en este alimento. La ostra creció muchísimo y lo que nosotros hacemos, yendo a tu pregunta, es capturar ostras de pequeño tamaño y ponerlas a engordar en un parque de cultivo que tenemos estructuras sobrelevadas que se llaman, o camas, ¿no?, o como parrillas grandes, en donde ponemos nosotros los sobres encima y se van engordando a una altura mayor a lo que están las ostras de banco, que están pegadas a las rocas. Entonces, de esa manera la ostra crece de otra manera, con buen tamaño. Eso es lo que es básicamente la producción primaria, es sobre... está en el espacio intermareal, que se llama entre lo que baja y sube la marea. Baja la marea, se descubre el parque de cultivo, ahí trabajamos, dependemos mucho de la marea, de la luna. Entonces sube la marea y bueno, y las ostras se alimentan. Ahí te quiero hacer un par de preguntas que son muy importantes, porque Sí. la captura de la ostra, ¿cómo la realizan? Después, ¿cómo al ser pequeñas, después Sí. cómo la colocan en estos parques y cómo las alimentan? ¿Cuál es el No, alimento que le dan? No, el alimento se los da al mar, por eso te decía, es fitoplancton. O sea, la ostra filtra aproximadamente 200 litros de agua por día. Uh-huh. Y tiene branquias, ¿no? Y se queda con el fitoplancton en su cuerpo, entonces se alimenta de esa manera. La captura es manual, es un trabajo muy artesanal. Digamos, nosotros tenemos la morfología de la costa es muy parecida a la que está en Mareno León, en Francia, que es un gran productor, el segundo productor del mundo de ostras. Y bueno, nosotros tenemos una costa parecida a la de Francia o a la de Australia también. Entonces, la producción es muy similar, o sea, no hay mucha tecnología
en cuanto a maquinaria, si no hay tractores, o sea, digamos, pero no hay mucha mano de obra en esto del cultivo de la ostra. Entonces la captación, o sea, la recolección de la semilla, que es la ostra chiquitita, se hace de manera manual, y nosotros tenemos una planta de acuícola, digamos, una planta de selección y acopio de la ostra en Los Pocitos, en donde ahí lo que hacemos todo el trabajo primario de ir y clasificar las ostras por tamaño, ponerlas en las bolsas, descartar las que no tienen buena forma y demás, y bueno, y eso va al parque de cultivo. Uh-huh. Después va a un frigorífico. Para que una ostra sea de carácter comercializable, ¿qué características debe reunir? No, y bueno, lo que debe tener, o sea, tamaño, digamos... Por eso, ¿qué tamaño? El tamaño es entre 7 y 9 centímetros, ¿no? O sea, en realidad, o sea, la ostra básicamente tiene que tener un tamaño para poder presentarse en el plato, ¿no? Entre 3 y 5 ostras se presentan en el plato, entonces tiene que tener un tamaño no muy grande ni tampoco muy chico, y es fundamental lo que es la carne, o sea, la ostra en sí tiene que, o sea, digamos, tener una carne, digamos, o sea, la ostra, o sea, el animal tiene que tener, uno lo ve, y una gordura, digamos, adecuada, que ocupe toda la valva, ¿no? O sea, y por suerte nosotros acá tenemos, o sea, la zona en sí, comparativamente con otros países, es excepcional. En Bahía Negada, la verdad que ¿En qué se diferencia esta ostra del resto? ¿Por qué son excepcionales? Por la temperatura, la salinidad, o sea, la variedad de fitoplancton, o sea, el alimento que es el fitoplancton. Nosotros tenemos más de 8 variedades de fitoplancton, ¿no? O sea, son algas microscópicas. Uh-huh. En otros países no hay, el mismo Chile, bueno, el mismo Francia, o sea, no hay, el alimento no es muy rico, o sea, digamos, no hay mucha variedad, hay 3 variedades de fitoplancton, por decir, o sea, como que por eso el crecimiento es rápido, es el doble de crecimiento que pasa en Francia, o el triple que pasa, o sea, en Canadá estamos hablando de una ostra que acá tarda 1 año en crecer, tarda 3 años en Francia, en Canadá, en Francia 2 años, o sea. Y una ostra, para que sea comercializable desde que es pequeña hasta que se pone en comercio, ¿qué lapso pasa? ¿Qué tiempo pasa? Y pasan 10 meses, o puede ser 8 meses, 8 o 10 meses, para que tenga un buen tamaño y esté, digamos, gorda, para decirlo así. Uh-huh. ¿Y la recolección es artesanal para después poder llevarlas al lugar donde se van a exportar o se van a vender? Sí, por eso, el trabajo es muy artesanal, digamos, es todo manual, por eso requiere un cierto proceso y una cierta coordinación entre todo el equipo de trabajo para decir, bueno, para hacer la recolección, la selección, la puesta en la parcela, en el parque de cultivo, y después la venta. Nosotros hacemos venta de ostra viva, que bueno, que ese es un gran desafío, que por suerte lo estamos logrando, es decir, bueno, de colocar la ostra que está viva en Los Pocitos en 1 día y medio en Buenos Aires, Puerto Madero, o mismo en otras ciudades del país, porque ahora estamos haciendo envíos vía aérea, por Aerolínea Argentina estamos haciendo envíos a todo el país. Entonces, un producto totalmente fresco, que 1 día y medio antes estaba en el mar, en la Patagonia, bueno, se puede encontrar en cualquier ciudad del país. ¿Trabajan con alguna institución que los acompaña en el crecimiento de la producción, en la calidad, en poder potenciar la producción en otros, también aquí en el país? Sí, nosotros estamos muy ligados al CONICET en Bahía Blanca, así que hace poco, bueno, hicimos un proyecto muy interesante que es muy abarcativo en diferentes aspectos para el desarrollo de nuevos productos, como la salsa de ostras, bueno, lo que es el monitoreo de los bancos, o sea, la verdad que el hecho de las herramientas para el trabajo, bueno, un abridor de ostras, así que la verdad que estamos trabajando en muchos aspectos con el CONICET, así que muy bien, la verdad que hay técnicos de primer nivel y
que nos acompañan y en donde en el ida y vuelta resulta muy interesante. En eso creo que tenemos que ser inteligentes y poder trabajar con la comunidad científica para poder desarrollar nuestro propio conocimiento local, porque esto es muy específico, que lo da el lugar, digamos, el saber cómo es la costa, diferentes cuestiones que hay que ir viendo. Y bueno, la semana pasada estuve reunido con el director del Instituto Argentino de Oceanografía, el IADO, que está acá en Bahía Blanca, y la verdad que es muy satisfactorio, o sea, poder avanzar en ese sentido, que es clave, o sea, es ponerle conocimiento a la producción primaria, y ya te digo, de una actividad como esta, una producción alternativa, como podemos decir, en nuestro país, digamos, como es la ostricultura, que está dentro de lo que es la acuicultura. Seguro. Juan Ignacio, ¿cómo se abre una ostra? ¿Cómo se aprovecha su fruto? Se abre con hay un cuchillito especial que es un abridor de ostras, un cuchillo chiquito que lo que hace es se introduce y se corta un músculo aductor, que es el que hace que abra y se cierre la ostra. Eso para la ostra viva. Nosotros lo que hacemos el proceso en el frigorífico, acá en Ingeniero Guay, es la apertura por shock térmico, que es que se da una cierta temperatura de frío, y entonces de esa manera se puede abrir más fácilmente. Uh-huh. Y bueno. ¿Y el fruto a qué sabe? A mar. Uh-huh. O sea, bien salado. Sí. Y cómo, claro, digo voy a reformular la pregunta, porque obviamente al estar en contacto con agua salada, vos te comes un agua viva y tiene gusto a sal. Pero a lo que, claro, aparte te digo porque lo he probado, pero eso es otra anécdota. Lo que te quiero, ya te lo voy a contar cuando nos conozcamos, si algún día tenemos la chance. Sí. Es más, me debo ir a una pesca a Los Pocitos, por eso. Bueno, sí. lo que te quería decir es la morfología del fruto, cuál es la mejor forma de prepararlo para disfrutarlo de la mejor forma, de la mejor manera. No, o sea, vos decís, la morfología es el tamaño, claro. ¿Cómo sería? Sí, de adentro de todo lo que contiene la ostra, de todo lo que se aprovecha para comer. Sí, no, o sea, por eso se aprovecha todo, o sea, el animal se aprovecha en su totalidad. Lo clásico es la ostra, digamos, cruda con limón. Por ahí no sé si a esto te referís, decir, sí. Bueno, para ahí es lo clásico, pero quizá no es lo que culturalmente estamos preparados o digamos somos de comer los argentinos, porque tiene una textura muy diferente a la textura que estamos acostumbrados, decir, bueno, la carne y demás. O sea, entonces es muy, digamos, blanda, muy acuosa en la mordida. Entonces quizá no es la primera, o sea, digamos, no recomiendo que sea la primera opción para comerlo con una ostra cruda con limón y demás, sino, salvo que, bueno, hay diferentes preparaciones que son más elaboradas, uh-huh. que ahora en el 15 de abril en los que fueron los festejos de Bahía Blanca, participamos en la feria de productores ahí en la Cortada de Portugal, y ahí chef de Bahía Blanca decir unas preparaciones de ostras crudas ya con panceta, con un montón de ingredientes en donde quizá eso se resulte más atractivo para el para el consumidor por primera vez de la ostra. Pero si no, la ostra cocinada, gratinada, digamos, la verdad que es muy buena. Y más haciendo un maridaje con vino blanco, champán o un gin, la verdad que resulta muy exquisito. ¿Qué pasa cuando hay marea roja y tenés una producción de 10 meses y decís, Sí. No, buena pregunta. Hay que dejarla hasta que la marea se componga, hay que retirar a todo el parque porque ya está contaminado con esa marea roja y esperar a que cambie la marea para volver a plantar? Claro. No, a ver, nosotros, una de las ventajas o virtudes que hay en la zona es que no hubo incidentes de marea roja en su historia, que ya son más de 20 años de análisis.
hubo un solo incidente, bueno, de marea roja por toxina diarreica, pero que no resultó relevante, pero comparativamente con otras zonas del país productoras de bivalvos, ¿no? Como puede ser Chubut, o con otros países como España y demás, que se repiten los eventos de marea roja anualmente en 4 o 5, digamos, casos, o sea, digamos, hechos, o sea, digamos, anualmente. Nosotros ya no tenemos casos de marea roja. Eso es buenísimo. Está relacionado a lo que recién decía, de la salinidad, la temperatura del agua. Entonces, eso es, la verdad que es una ventaja muy buena. Igualmente, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un hecho de marea roja en otros países? O acá en el país lo que hacen es dejar el animal en el mar, ¿no? Y bueno, esperar que pase el hecho de la marea roja. O sea, la marea roja es básicamente, o ahora se le dice FAN, ¿no? Floración de algas nocivas, es que, porque puede ser el agua que esté roja o no, o sea, digamos, eso no es siempre así. Entonces, es una toxina que generan las algas, que la ostra filtra, o cualquier bivalvo filtra, y le queda dentro de su organismo. El ser humano lo consume y, de acuerdo qué tipo de toxina es, puede agarrar, o sea, puede producir una diarrea, o si es una toxina paralizante, puede provocar hasta la muerte. Entonces, es muy importante en esto, y que es importante el mensaje, es decir, que la gente consuma bivalvos de pescaderías o digamos, de lugares con una certificación que vienen de un frigorífico de SENASA, porque ahí se hace el control de la toxina. Tal cual. Juan Ignacio, me encantó la charla y aparte aprendimos un montón sobre las ostras que están acá cerquita. Felicitaciones, sí, por el emprendimiento, también por el valor que le agregan al estar trabajando en conjunto con las instituciones científicas que le dan valor no solamente a la producción, sino calidad a un producto que también se exporta al mundo. Te mando un abrazo muy grande y lo mejor para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias y nada, gracias por difundir esta actividad que es nueva, pero que tiene muchísimo potencial para nuestra zona. Juan Ignacio, un abrazo a la distancia. Ahí estábamos charlando con Juan Ignacio Urizar, socio jefe de producción de Ostras de la Patagonia, hablando sobre todo lo que hay que saber sobre cuáles son las características que tiene que tener una ostra para que llegue al plato o se ponga en un barco y a diferentes partes del mundo, que sale desde aquí muy cerquita, desde la parte del llamado Los Pocitos de Strueder, por allí.